Queridos amigos, bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar el tema de Hanukkah, que quería hablar hoy de él, quiero anunciaros que desde hace unas semanas inicié un nuevo proyecto de Torah, una academia de judaísmo, donde estudiamos todo tipo de temas según la Torah y según la Kabbalah. Y si quieres recibir información, te invitamos a entrar en la página web que vais a ver a continuación. Hanukkah en hebreo significa inauguración. Y esta festividad es una festividad muy querida por todo el pueblo de Israel. Una festividad donde tenemos que encender a la salida de las estrellas, cada noche añadir una luz a lo que es la Hanukkah, que es una especie de candelabro pequeñito de 8 brazos, más uno adicional. ¿Y cuál es el motivo? ¿Por qué tenemos que encender? Y además tenemos que encenderlo en la ventana para mostrarlo, o incluso en la calle. En muchos lugares se enciende también en la calle para proclamar el milagro. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando el imperio griego en el año 332 conquistó al imperio persa que dominaba el mundo y dominaba también la tierra de Israel, el Estado de Israel era un estado autonómico del imperio persa, y Alejandro Magno quiso imponer la cultura griega en todos los lugares donde él conquistaba. Eran valores universales. Alejandro Magno estaba inspirado en la filosofía de Aristóteles y por tanto ellos querían unificar el mundo bajo los valores de Grecia, bajo los valores de la filosofía, el teatro, la poesía, el deporte. Y vemos que en el Estado de Israel los valores griegos no fueron aceptados. Es verdad que hubo un grupo que se helenizó, pero los judíos seguían fieles a sus valores y a su cultura. Por tanto, en el año 175, cuando Antíoco Epifanes tomó el dominio de la tierra de Israel, él quiso acelerar el proceso de helenización de la tierra de Israel, y lo primero que hizo fue convertir el templo en la casa del dios Júpiter Olympus y metió la estatua de Zeus, anuló el servicio en el templo. Pero pese a todo, el pueblo de Israel seguía fiel a sus valores y por tanto en el año 167 emitió un decreto por el cual se prohibía estudiar Torah y se prohibía cumplir cualquier precepto del judaísmo bajo pena de muerte. Cuando los judíos vieron que este decreto entró en vigor, dijeron: este es nuestro final. Si hay pena de muerte para el que estudie Torah o el que quiera cumplir un precepto, nadie va a cumplir. Y por tanto organizaron un ejército de rebelión que le llamaron los Macabeos, Maccabim, que está basado en un versículo de la Torah que dice: Mi Hamoja Ba'elim Hashem, ¿quién es como tú entre los dioses? Dios. Tomaron la primera letra de cada palabra, Mi la Mem, Kamoja la Hav, Baelín la Bet, Hashem la Yud, Macabeos. Y por tanto, este ejército surgió desde la aldea de Modi'im y tardó un año en organizarse. En el año 166 antes de la era común comenzó esa rebelión, duró 2 años y después de 2 años consiguieron expulsar a los griegos de la tierra de Israel, y en el año 164, el 25 de Kislev, inauguraron el templo, sacaron toda la idolatría que los griegos, que eran politeístas, habían introducido en el templo, lo limpiaron y metieron los utensilios para reiniciar el servicio, y por la tarde quisieron encender el candelabro, la menorá, que la menorá expresaba la luz divina que regía en el templo. Y fueron al almacén para buscar un frasco de aceite, porque para encender la menorá tenía que encenderse con aceite de oliva virgen extra de primera presión, que había sido supervisado por el Cohen Gadol, por el sumo sacerdote. Fueron al almacén, no encontraron, porque el almacén había sido profanado y había sido destruido por los griegos, y buscando encontraron un frasco, porque el Cohen Gadol lo que hacía cuando supervisaba, hacía frascos para cada día. Cada frasco era 12 horas de aceite de encendido y ponía su sello para que estuviera supervisado y estuviera guardado. Y milagrosamente encontró un frasco,
tomaron ese frasco, encendieron, y cuál fue la sorpresa de que por la mañana, cuando ellos empezaban el servicio en el templo, porque de noche no había servicio, siempre se iban apagando los brazos de la menorá, pero sin embargo, ese día no se apagó ningún brazo. Llegó al segundo día, no se apagó, el tercero, el cuarto, ese aceite duró 8 días y ya les dio tiempo, porque como era la época de la cosecha y recolecta de la aceituna, pudieron ya fabricar nuevo aceite y por tanto no se paró de encender la menorá, el candelabro en el templo. Y para proclamar ese milagro, nuestros sabios instituyeron que había que encender durante 8 días un pequeño candelabro de 8 brazos más una vela adicional, 9, para recordar el milagro que ocurrió cuando los Macabim quisieron reinaugurar el servicio en el templo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es tan importante proclamar el milagro? ¿Por qué en esta festividad se exige que los demás vean, que los demás sepan que hubo un milagro? Y la respuesta, ¿cuál es? Que para poder entender esto tenemos que saber cuál era la lucha entre Grecia e Israel. ¿Por qué los judíos no quisieron aceptar la cultura universal griega que Alejandro Magno quiso imponer? Porque para los griegos el hombre está en el centro de los valores y para el judaísmo Dios es el centro de los valores. Quiere decir que para los griegos lo importante es la filosofía, el amor a la sabiduría, donde la persona a través de su sabiduría, de su intelecto, de su razón, puede establecer los valores e instituir las leyes. Para el judaísmo Dios está en el centro y por tanto Él establece las leyes. Nosotros podemos investigar, podemos estudiar, podemos analizar, podemos reflexionar, pero las leyes ya están. Es decir, la diferencia entre Grecia y el pueblo de Israel, que para Grecia los valores el hombre los establece, como dijo Protágoras, el hombre es el criterio para establecer todos los valores y por tanto los valores son relativos, mientras que para el judaísmo Dios establece los valores y esos valores son absolutos, no son negociables. Ahora, cuando los Macabim conquistan la Jerusalén, conquistan el templo y devuelven el servicio al templo y ocurre ese milagro, dijeron nuestros sabios, tenemos que proclamar el milagro. ¿Por qué? Porque el milagro es el indicativo que Dios sigue interviniendo en la creación. Quiere decir que si Dios hubiera creado el mundo y lo hubiera abandonado, podríamos decir, el hombre es el criterio para establecer los valores, pero si Dios sigue interviniendo en la creación y sigue rigiendo el universo, por tanto, Él sigue estando en el centro. Y si Él sigue estando en el centro, pues nosotros tenemos que seguir los valores que Dios estableció a través de la revelación. Y por tanto, toda la lucha entre Grecia e Israel, ¿quién está en el centro? Si en el centro está el hombre o en el centro está Dios. ¿Y cuál es la prueba que Dios está en el centro? Que Dios sigue interviniendo en la creación. ¿Y cómo sabemos que Dios interviene? Justamente por el milagro. ¿Qué es un milagro? Un milagro es una intervención divina. En hebreo la palabra nes, milagro, es la misma letra, son la misma palabra que la palabra nes, bandera. ¿Qué es una bandera? Una bandera es un indicativo, es decir, cuando una persona está en el puerto y ve un barco y tiene una bandera, pues decimos ya este barco pertenece a este estado. Es una bandera de Francia, una bandera de España, una bandera de Estados Unidos. Sabemos a quién pertenece ese barco. Pues de la misma forma, el milagro es un indicativo que Dios está con nosotros, que Dios interviene y por tanto Dios sigue rigiendo el universo. Y eso es lo que nuestros sabios quisieron establecer en Hanukkah. Tenemos la obligación de encender por la noche, cuando el fuego resplandece, cuando el fuego se puede ver, cuando el fuego brilla. ¿Para qué? Para proclamar el milagro, para que entendamos por qué el pueblo de Israel no recibió los valores de Grecia, porque para el pueblo de Israel es muy importante enfatizar que Dios sigue estando en el centro y por tanto Él establece los valores. Si te gustó, puedes hacer like,
Y te invitamos a inscribirte en nuestro canal si todavía no lo has hecho, y te invitamos también a participar en nuestros cursos, en nuestros talleres, que de seguro serán de gran provecho para tu sabiduría espiritual y para tu crecimiento espiritual. Muchas gracias por estar un día más aquí.